El museo olía a viejo papel y cera. Había una luz amarillenta que caía en ángulo desde las lámparas y convertía en relieves las letras gastadas de los estandartes. En una vitrina, sobre un lecho de terciopelo oscuro, un pergamino compactado parecía contener algo más que tinta, un resguardo de voz. Mateo, sentado en la falda de su madre, golpeó con un dedo la superficie del cristal en un ritmo insistente, como si quisiera marcar un compás para lo que allí esperaba. Sus ojos color miel seguían sin pestañear una pequeña manchas marrón y negro, que no permitía distinguir claramente letras ni dibujos. Su cuerpo, tenso y contenido, hacía de su mirada una lupa. Elena tenía la mano pegada a la espalda de Mateo, los dedos apretados como para sostener algo que no fuera solo a su hijo. Sostenía la certeza de que aquel gesto íntimo podía cambiar su vida. Si te quedas hasta el final de esta historia, suscríbete, activa las notificaciones y deja un like. Aquí comienza algo que no verás en otro lugar y querrás acompañarlo hasta el final. El conservador que los atendía pronunció el nombre del fragmento con un tono que mezclaba orgullo y cautela. Fragmento 17, colección privada, procedente de una excavación en la ribera norte del lago. Nadie había reparado todavía en las palabras que al unísono Mateo empezó a susurrar, sonidos cortos, casi musicales, que no imitaban el ritmo del español. Elena lo escuchó y sintió primero una ola de vértigo, y luego la costumbre protectora que volvía su mundo más pequeño y sólido. Mateo repetía sin método una secuencia de consonantes y vocales que, en el recinto, se parecían a sílabas antiguas. «¿Qué dice?», preguntó Elena, sin separarse del niño. Antes de que el conservador respondiera, el doctor Rashid Al-Masri apareció por la entrada lateral con la bata blanca aún cubierta por un chaleco oscuro. Rashid movía la cabeza como quien aún piensa en cantidades y horas, pero sus ojos buscaron inmediatamente a Mateo, no al pergamino. Había tomado parte en muchas certezas científicas, pero la serenidad con que aquel niño señalaba una mancha e imitaba sonidos le pareció, desde el primer segundo, un enigma que merecía atención calibrada. No es un idioma conocido, al menos no en el sentido en que lo entendemos, dijo Rashid, mirando al conservador y a la doctora Samira Naguib, quien ya desenrollaba guantes y medidas con la calma de alguien que ha sido llamada para traducir lo improbable. Samira era experta en lenguas del Oriente. Al acercarse, inclinó la cabeza como quien lee un poema en voz baja, como si buscara la cadencia antes de la letra. Mateo volvió a tocar el cristal. Esta vez su dedo describió una figura en el aire, un círculo que terminaba en una rayita como el ala de un pájaro. La doctora Samira dejó escapar una exhalación apenas perceptible. «Es una forma», murmuró, «una marca de niño, una firma». Elena recordó que en casa Mateo dibujaba siempre aves de manera obsesiva. Dibujaba pájaros en servilletas, en las ventanas empañadas, en cualquier superficie que le permitiera trazar el contorno de una fuga. En sus manos, los pájaros eran símbolos de seguridad, la certeza de una huida, la promesa de algo que no quedaba aprisionado en su cuerpo. A veces vocalizaba su dibujo con sonidos. Aquella tarde, frente al vidrio del museo, la coincidencia entre la marca del pergamino y el patrón repetido de Mateo pareció más que casual. Samira colocó sobre la mesa un pequeño folio donde ya había anotado caracteres similares de colecciones comparadas. Su voz, cuando habló, fue medida. Si esto fuera auténtico, estaríamos ante un testimonio excepcional, un texto en primera persona, con una voz que aparenta ser la de una niña.
La estructura sintáctica es elemental, como la de un hablante joven, y sin embargo, contiene referencias que no encajan con una crianza local cualquiera. ¿A qué se refiere?, preguntó Elena. A detalles que no deberían conocer los niños, respondió Samira. Nombres de plantas que no existen en esa región, indicaciones de caminos subterráneos que no aparecen en mapas antiguos y una referencia clara a un lugar que luego veremos como Gólgota en los relatos de otra época. Es decir, una mezcla difícil de explicar. El papiro fue abierto en la mesa del laboratorio con una delicadeza que parecía cercana a una ceremonia. Elena, con Mateo en brazos, observó todo como si hubiera dejado de ser espectadora para convertirse en la guardiana de una pequeña ventana por la que se filtraban voces olvidadas. Cuando Samira dijo «traducción» y, con voz baja, comenzó a leer en primera persona, cada palabra pareció vibrar en el aire del recinto. Traducción del pergamino, según la doctora Nayib. Mi casa tenía una ventana que olía a mar cuando venía el viento. Tenía 3 pájaros de madera en una bandeja y uno se movía cuando yo no lo tocaba. Madre decía que el agua era suelo y que el suelo guardaba voces. Yo tenía 3 años cuando el señor del frío vino y yo le dije que no me llevara porque no sabía dónde estaban las escaleras que bajaban a las piedras. Me acuerdo de una canción de cuna que no era nuestra y de una sombra con manos que no eran suyas. Al final, la tierra olía a aceituna y sangre vieja. Mi hermano me dejó debajo de una piedra con forma de corazón. Si alguien lee esto, que cuide a los pájaros. Elena sintió que un hilo invisible la apretaba por dentro. Las frases eran cortas, entrecortadas, propias de una voz infantil. Sin embargo, la referencia al Señor del Frío y la precisión de la piedra con forma de corazón la trasladaban a un lugar que era a la vez íntimo y monumental. ¿Quién podía escribir en primera persona siendo apenas una niña? ¿Cómo podían esos nombres tan concretos aparecer en una tinta que, según los primeros análisis de Rashid, tenía una datación sorprendentemente antigua? Mateo, que seguía repitiendo en su lengua canciones de motor como si nada hubiera pasado, de pronto dejó de hablar y contó con la mirada una imagen que Samira tradujo en silencio. Su pulgar en la comisura de los labios, la respiración acompasada, el gesto de morder suavemente la lengua. Era su forma de ordenar el mundo. Elena recordó los informes, las terapias, las noches en vela. Recordó también, con un ardor tierno, las veces que Mateo había usado sus juegos para reenactar historias. El barco hecho con una caja, las figuras que él colocaba para explicar que algo malo había ocurrido y luego debía ser reparado. No podía, no debía reducir a Mateo a una herramienta. Sabía que su niño tenía límites, rutinas y necesidades. El calor de una manta para calmar la hipersensibilidad, la necesidad de repetir una frase antes de dormir, la fatiga tras estímulos intensos. Y aún así, también sabía que su mirada, esa peculiar atención a patrones, ofrecía acceso a detalles que otros pasaban por alto. La repercusión comenzó a filtrarse antes de lo esperado. Un pequeño artículo apareció en el boletín local. Hallazgo insólito en fragmento antiguo, voz de una niña. No tardaron las llamadas, una mezcla de solicitud y recelo. Algunos religiosos pidieron cautela, no se trataba de apariencia sencilla, y la posibilidad de que un texto infantil, en primera persona, narrara una muerte con detalles imposibles tocaba puntos de fe y memoria que muchos preferían mantener intactos. Otros, investigadores de menor renombre, pensaron en fraude, en algún falso moderno insertado para jugar con la sensibilidad pública.
Rashid, que había pasado años esquivando la teatralidad de los titulares, mantuvo la calma. Su método era terreno firme, datación por carbono, análisis de tintas, estudio del soporte, luego comparaciones paleográficas. Los primeros resultados ofrecieron una discrepancia extraña. El soporte, una mezcla de fibras orgánicas no habituales en la región, mostró trazas de conservantes que pertenecían a procesos antiguos, pero las partículas de óxido en la tinta incluían compuestos que aparecieron por primera vez en esa zona en un período posterior. Era, desde la mirada fría de la ciencia, un rompecabezas químico. Pueden haber contaminantes modernos, dijo un técnico, restauración, manipulación en algún puerto reciente. No olvidemos que muchos objetos pasaron por manos no autorizadas. Samira negó con un gesto suave. No hay nada que indique una intervención reciente. Y además, añadió, la estructura sintáctica de la voz es coherente con un hablante primario, no con un imitador adulto. Hay pausas postverbales, repeticiones que solo un hablante joven usaría para afirmarse. Las posibilidades se abrieron en abanico. Un pergamino auténtico que contenía la voz de una niña. Un montaje imposible de replicar. Una coincidencia entre la imaginación de un niño moderno y un texto viejo. En el centro de todo esto estaba Mateo, con los ojos como si hubiera visto algo que otros no podían ver, como si la vitrina fuera un portal por el que esa voz infantil, a la que él respondía sin entender por qué, buscaba compañía. Esa noche, en el departamento donde vivían, Elena dejó a Mateo dormido en su cuna con un juguete de madera, un pequeño pájaro torneado que crujía cuando se le movía. Ella arrastró la mano por el borde del plástico transparente que protegía el inventario doméstico, facturas, cuadernos de terapia, los informes médicos. Pensó en el peso de exponer a su hijo a un mundo que idolatraba lo extraordinario y que trituraba a quienes no encajaban en sus expectativas. Sabía que cada entrevista, cada titular, exponía a Mateo a miradas que lo reducían a una anécdota útil. Y sin embargo, también sabía que había algo en esa voz infantil que merecía ser conocido. Otras manos habían guardado el pergamino por siglos, y alguien decidió finalmente traerlo a la luz. ¿No merecía la historia ser contada, aunque la contara con cuidado? ¿Con límites? Al día siguiente, la cadena de pistas se activó. En el reverso del fragmento había manchas casi imperceptibles que, al ampliarlas, revelaban trazos de un mapa hecho por la mano de un niño. Una línea que serpenteaba, un dibujo de agua y una piedra dibujada con un contorno que sugería un corazón. Samira, con los ojos fijos en el dibujo, murmuró una palabra que enmudeció la sala: Nazaret. Si la interpretación es correcta, dijo Rashid, esa marca alude a una cueva en las colinas. Hay relatos orales, nada firmes, sobre refugios en esa área, pero no podemos afirmar nada sin contexto arqueológico. Elena sintió que su pulso se aceleraba. Las piezas comenzaban a ordenar un camino, un fragmento con la voz de una niña, un mapa imperfecto, una marca que recordaba la piedra en forma de corazón. Todo llevaba de algún modo a un territorio que para muchas personas había sido testigo de historias que se mezclaban entre lo humano y lo sagrado. Allí, la posibilidad de hallar otro testimonio, la promesa de una tríada, parecía cobrar sentido. La decisión de viajar no fue automática. Roberto, el padre, planteó dudas con la voz medida de quien piensa en presupuestos y riesgos. Era ingeniero, su mundo era la exactitud del cálculo, la previsibilidad. Aceptó que la investigación merecía atención, pero presumía riesgos. Elena, que había dedicado años a estudiar historia en la universidad, pensaba en la responsabilidad de preservar, en la ética de la divulgación.
Además, estaba el cuidado de Mateo, la hipersensibilidad al ruido, la necesidad de rutinas, la posibilidad de que un traslado alterara su ritmo y lo desgastara. Podemos ir, pero si el viaje significa dañarlo, lo dejamos, dijo Roberto una noche, mirando a Elena con una decisión que llevaba en el fondo miedo y amor a partes iguales. Elena vio, en el rostro de su hijo dormido, la constelación de sus pasados. Sistema. En su interior había objetos que evocaban infancia. Una figura de pájaro tallada en madera, similar al que Mateo tenía en casa. Una pequeña tela con restos de pigmento azul. Y un cuenco con una costra que, a simple vista, pertenecía a líquidos secados hace tiempo. Samira miró el pájaro y lo sostuvo cerca del rostro. No dijo nada al principio. Luego, con voz casi ahogada, nombró la posible coincidencia. El mobiliario mental de la niña del pergamino y la realidad arqueológica se abrazaban con una delicadeza inquietante. El equipo tomó fotografías del cofre, registró coordenadas y puso todo en contenedores estériles. Por primera vez, la ciencia y el asombro coincidieron sin pelearse por el dominio del relato. Ambos admitieron la dificultad de explicar cómo una voz escrita, una marca en una vitrina y un juguete tallado en una cueva podían hablar en la misma lengua de tiempo. Mateo, al ver el pájaro de madera en la mano de Samira, se acercó sin miedo. Alzó la cabeza, lo miró de frente y con esa voz monótona que a veces parecía ajena a la emoción, dijo en voz alta la misma palabra que la niña del pergamino había escrito. Agua. Rashid tomó nota, claro, pero fue Elena quien sintió que algo en ese momento se hacía visible de golpe. La tríada de testimonios podría comenzar con una niña que, desde su núcleo de voz, dejó pistas que solo ciertos oídos, los que escuchaban sin apresurar, podían seguir. A la luz de la linterna, la piedra con forma de corazón descansaba a pocos pasos, rota en su base como si hubiera sido partida para esconder algo. Allí, bajo una delgada lámina de tierra, apareció una ranura negra que sugirió, con la humildad de los objetos, que algo más los esperaba. En el trabajo de campo, nadie hizo ruido estridente. Incluso las voces más entusiastas se contuvieron, como respetando la intimidad de la niña que había hablado desde el pergamino. Sin embargo, la noticia comenzó a circular, y pronto la calma agricultora del lugar se vería tensada por preguntas que la gente no siempre formula con delicadeza. ¿Qué dice la niña? ¿Es realmente la voz de una niña muerta? ¿Podría cambiar la manera en que se recuerdan algunos lugares sagrados? Las instituciones religiosas pidieron tiempo y cautela. Las redes de conocimiento se prepararon para exigir pruebas. Elena, en su silencio, pensó en su hijo, en sus rutinas, en la forma en que buscaba refugio en la repetición de sonidos, en cómo el mundo le ofrecía a veces verdades inmediatas sin que alguien las interpretara. No quería que Mateo fuera usado para validar peticiones. Quería antes que su hijo fuese respetado como persona. Y aún así, la sensación de que alguien, hace siglos, había perdido la vida siendo apenas una niña, y que esa niña había dejado huellas tan íntimas y tan imposibles de ignorar, la conmocionaba hasta el alma. Cuando retiraron la última capa de tierra de la ranura, al fondo apareció una cajita metálica corroída por el tiempo. Dentro de ella había un rollo de material sellado que, según las primeras pruebas, no había sido expuesto a la intemperie desde su cierre. La caja contenía algo que, en el laboratorio, Samira denominó el segundo testimonio. Una hoja delgada con manchas que, al ser desenrollada con paciencia, empezó a mostrar trazos de letras más densas y una estructura narrativa que parecía corresponder a una persona mayor que quería explicar lo que había ocurrido.
En el margen, una nota en caligrafía diferente decía: por si alguien escucha el canto de la niña, que no olvide dónde estuvo el agua. Elena acarició la bufanda bordada con el pájaro dorado. Mateo dormía, finalmente, con la frente pegada al cristal de la ventanilla del vehículo que los llevaba de regreso. Le gustaba la inercia del movimiento. Algunos estímulos lo calman, otros lo agotan. Aquella noche, mientras el equipo trabajaba con la caja en un laboratorio improvisado, Elena pensó en cómo contarle al niño que su juego había encontrado ecos en otra época. Pensó en las preguntas que él no haría con la misma intensidad. ¿Qué significa morir en otra época? ¿Qué significa recordar siendo tan chico? La respuesta por el momento no era sencilla ni única. Había voces que proponían interpretaciones místicas, otras proponían hipótesis psicológicas. Quizá la niña del pergamino era un símbolo, una representación. Quizá no había muerto exactamente como decía. Había además la tentación de leer en ello la intervención de lo sobrenatural. Samira insistió en la prudencia. Cada afirmación debía reposar sobre evidencias. Rashid, sin dejar de admitir su fascinación, se aferraba a los métodos. Elena, entre ellos, cultivó una postura doble, la respeto por la ciencia y la compasión por la memoria de una voz que, durante siglos, no había dejado de pedir cuidado para sus pájaros. En la madrugada, el segundo testimonio fue sometido a un preanálisis. Las palabras, cuando se transcribieron, dieron lugar a un relato en primera persona de una mujer que podría haber sido madre, que hablaba de pérdida y de la estrategia de esconder a la niña bajo la piedra con forma de corazón para evitar que los hombres del frío se la llevaran. La textura del papel, el tipo de pigmento, la sintaxis, todo indicaba una complejidad temporal, capas de redacción, intervenciones de mano diferentes, un proceso de inscripción que sugería miedo prolongado y decisiones de preservación consciente. Y entre las líneas, de nuevo, una palabra: Gólgota. La mención de Gólgota encendió debates que Elena sabía inevitables. Para muchos, el término es cargado de significado religioso y memoria colectiva. Para un equipo científico, era una coordenada histórica que debía verificarse en mapas y crónicas. Para Mateo, era una sílaba más que a veces pronunciaba sin entender su peso. Para Elena, era la razón por la que no podía volver atrás. La voz de una niña, la piedra en forma de corazón, los pájaros de madera, la referencia a Gólgota, todo componía una tríada que empujaba hacia un clímax que prometía respuestas y también riesgos. Mientras los análisis seguían su curso, Elena prometió proteger a su hijo. No se trataba solo de la dignidad del niño, era también la responsabilidad de no permitir que la ternura se convirtiera en espectáculo. Aceptaron, sin embargo, que la ciencia y la verdad pública requerían mostrar evidencias. La ética del equipo se volvió más estricta. Ningún acceso a Mateo sin consentimiento expreso. La presencia de psicólogas en cada encuentro. Límites claros sobre lo que se iba a publicar en los medios. Nadie, en el grupo, buscaba un titular a costa de una vida. Pero la prensa es hábil para encontrar fisuras. Noticias con preguntas apremiantes empezaron a aparecer. ¿Una niña reescribe la historia? ¿Qué sabe un niño autista que otros ignoran? Las reacciones institucionales, por su parte, tomaron un tono más circunspecto. Algunos rabinos y sacerdotes se comunicaron con solicitudes de ver el material y ofrecer valoraciones. Otros pidieron cautela y respeto. Entre los científicos, la polarización era menos dramática, pero igualmente presente. Los hay que buscaban la validación de sus propios paradigmas, y los hay que, como Rashid, preferían dejar que el tiempo y las pruebas fueran quienes hablaran. En medio de esa marea, Mateo seguía haciendo su camino como un niño que respira sin saber que su aliento ha movido olas.
A veces tarareaba la canción de la niña, la que Samira había incluido en la traducción, y Elena lo veía cantar y pensar al mismo tiempo. Había algo en la manera en que repetía la canción que hacía que la gente que lo observaba se quedaba muda. No era solo una imitación, había un reconocimiento. Elena no supo explicar si aquello era fruto de coincidencia, de una afinidad atávica o de algún lazo misterioso que cruzaba siglos. Simplemente lo vio y lo cuidó. La búsqueda ahora debía continuar hacia el tercer testimonio. Las líneas del mapa y las notas marginales hablaban de una trayectoria que cruzaba agua. El mar, la presencia de un contenedor sellado y la sugerencia de un objeto pequeño que flotó y fue recuperado por alguien que conocía la canción de la niña. La gravitación simbólica del agua en la narrativa adquiría el doble papel de purificación y de sepultura. Lo que flota puede ocultar y a la vez revelar. Cuando se anunció que el equipo viajaría al litoral del mar de Galilea para buscar el segundo testimonio, Elena sintió el vértigo de una madre que se dispone a cruzar espacios desconocidos con su hijo. Sabía que la historia por fuerza comenzaba a salirse de su vida privada. Sabía también que ignorarla no la haría desaparecer. Y así, en la madrugada en que partieron, con el sol todavía tímido y la bufanda azul de Mateo apretada contra su pecho, ella pensó en la niña del pergamino, en sus pájaros, en la piedra con forma de corazón, en la canción de cuna que no era de ellos. Pensó en la posibilidad de que, de algún modo, la voz de una pequeña de 3 años hubiera atravesado el tiempo para pedir, con palabras sencillas, que alguien cuidara sus pájaros. Sentía, en el fondo, que aquello que empezaba a descubrir era más que una búsqueda arqueológica. Era una conversación con quienes vinieron antes, un diálogo que exigía gentileza. El coche se alejó y la colina quedó detrás con su silencio de piedra y hierbas. En el asiento trasero, Mateo apoyó la cabeza en el regazo de Elena y murmuró casi para sí una palabra que resonó con una claridad que dejó a Elena sin aire: corazón. La siguiente parada prometía traer hallazgos que se parecían a milagros y a pruebas por igual. Y mientras el paisaje cambiaba hacia el azul del agua, Elena supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que en algún lugar bajo la superficie podría haber un objeto que confirmara o desafiara todo lo que hasta entonces habían imaginado. No sabía cuál sería la respuesta, solo sabía que la voz que empezó todo aquello tenía la pureza inquietante de las cosas pequeñas que atraviesan la historia y al contarse piden ser escuchadas con humanidad. El equipo ajustó los protocolos para la inmersión en el lago. Había expertos en arqueología subacuática, buzos que trabajaban con paciencia de relojero, trajes que protegían y cajas herméticas para los objetos. El rumor de la prensa, por su parte, seguía creciendo en tono, pero en la barca, la serenidad del grupo ofrecía una barrera temporal. Allí, por unas horas, solo importaban el sol sobre el agua, la línea del horizonte y la certeza técnica de buscar sin derramar la intimidad que la niña había dejado. Antes de sumergirse, Samira le pidió a Elena que colocara, como guía, el pájaro de madera de Mateo sobre la cubierta. Fue un gesto íntimo. El pájaro, sujeto por una cuerda, oscilaba con el viento como si reconociera el lugar de donde procedía su forma. Mateo lo vio y con la calma que le era propia, dijo: «Encuentra agua». La barca flotó, ligera, y los buzos se sumergieron con la precisión de quienes practican la paciencia. La cámara que acompañaba la búsqueda mostró, en tiempo real, un fondo de lodo y pequeñas rocas, plantas acuáticas que se agitaban como manos buscando algo. Luego, entre sombras, apareció un objeto, un contenedor pequeño, envuelto en una red de líneas que parecían conformarse en tiempo. Cuando lo sacaron al bote, estaba barnizado por la edad, y en su cierre había restos de una etiqueta con marcas no occidentales.
En su interior, protegido por capas de seda, encontraron un juguete tallado y un pequeño medallón con una inscripción que parecía una letra infantil. La inscripción decía, en traducción, para la que canta la canción. Sistema. Elena, con las manos temblorosas, sintió que la triada estaba por completarse. Un pergamino con la voz de la niña, un testimonio en una cueva que mostraba sus objetos, y ahora un contenedor que viajaba en el agua con el nombre de la canción. Las coincidencias se resistían a ser explicadas únicamente por azar. La ciencia pediría pruebas, la memoria pediría respeto. Esa noche, al volver al muelle, el equipo revisó meticulosamente cada hallazgo. Las pruebas iniciales permitieron confirmar que los materiales del contenedor coincidían con un período que podía situarse con margen en varias épocas antiguas. La inscripción del medallón fue objeto de análisis paleográfico. Tenía un esquema de escritura que bebía de varias corrientes culturales, un representante de mestizaje de palabras que habrían viajado por rutas comerciales. En otros tiempos, esas mezclas eran normales. Hoy parecían pistas que conectaban vidas y trayectorias imposibles de trazar sin intuir cruces humanos complejos. Mientras las máquinas trabajaban, Elena volvió a casa con Mateo dormido en los brazos. El niño, con la bufanda azul todavía en el cuello, mantuvo la calma que necesitaba para no agotar sus energías. En la oscuridad del departamento, Elena contó mentalmente los días, las decisiones, las dudas y las certezas. La niña del pergamino estaba viva en palabras. Su piedra, su pájaro y su contenedor habían sido hallados. El equipo hablaría en conferencias, publicaría análisis, y el mundo, con su hambre de certezas, pediría conclusiones rápidas. Elena cerró la puerta y sin decir una palabra acarició la frente de Mateo. No tenía respuestas, tenía sí la convicción de que la memoria de una pequeña de 3 años había enredado su destino con el de su familia. Y supo que, más allá de cualquier descubrimiento científico, la responsabilidad que asumía era cuidar esa voz y a través de ella cuidar a su propio hijo. La historia seguía su curso, y la promesa del tercer hallazgo en un sitio que llevaría al corazón de una memoria mayor aguardaba. Pero para Elena, el centro de la pregunta ya no era solo arqueológico, era ético, afectivo, radicalmente humano. Y mientras las máquinas analizaban fibras y el mundo preparaba sus juicios, ella se durmió con la idea firme de que en cualquier época la voz de una niña merece ser escuchada y protegida. Al amanecer, el puerto respiraba un silencio inquieto. Las luces del muelle aún titilaban cuando Elena se encontró con Samira en la rampa. La coordinadora traía consigo una mochila con planos y un termo de café, y en la vista supe que la búsqueda no era ya un ejercicio de técnica, sino una conversación urgente con la memoria de alguien. Mateo, despierto ahora, miraba las manos de su madre como si en ellas buscara confirmaciones. Elena apoyó la frente contra su cabeza y sintió, por un instante, el peso de todas las preguntas que la esperaban. La lectura preliminar del medallón había abierto una red de posibilidades. Sistema. El silbato era pequeño, apenas del tamaño de un dedo, y al soplarlo una nota corta brotó, frágil y clara. Una mujer del equipo, que había oído la grabación del pergamino, pestañeó y dijo en voz baja, «Es la introducción». Samira sostuvo el dispositivo portátil que reproducía la voz de la niña, el mismo fragmento que habían extraído del pergamino. Puso la grabación junto a la nota del silbato. Al principio nada pareció ocurrir. Luego,
Como si algo en la madera respondiera, la segunda nota del silbato halló su eco y el arranque de la canción emergió, completo y extraño, una secuencia de intervalos simples que cuando se unieron formaron la melodía que Elena había escuchado en la noche que conoció la voz por primera vez. No era solo una coincidencia técnica, era una llave. Mateo, sorprendido, dejó escapar una risa pequeña. La música le habló a algo primario. Elena lo sostuvo con más fuerza y sintió que la risa era una llamada que iba más allá de su hijo. Comprendió, con una claridad súbita que la dejó sin aliento, que la melodía había sido una marca de cuidado, una contraseña entre quienes acogían y protegían. La inscripción, para la que canta la canción, no era un nombre, era una designación para quien fuera aceptada en esa red de protección. El descubrimiento abrió una veta de preguntas que eran, al mismo tiempo, una responsabilidad. ¿A cuántas niñas había salvado esa canción? ¿Cuánta gente en la región la recordaba sin saber que lo hacía? Y sobre todo, ¿qué hacer ahora que la ciencia podía datar y publicar fechas y el mundo pedir explicaciones? Samira miró a Elena. Hay descendientes que pueden exigir su voz de vuelta. Hay familias que tal vez no quieran que la historia sea mostrada como espectáculo. En la loma, el viento juntó polvo y sonidos. Alguien llamó desde el borde del claro. Una anciana que se acercaba con paso lento, ojos claros como vidrio. Se presentó como Mara, no era del pueblo inmediato, sino de una comunidad vecina que, según sus palabras, había aprendido a cantar en noches de miedo. Mara escuchó sin interrumpir, y cuando Samira explicó con cuidado qué habían hallado, ella cerró los puños y dijo: «La canción camina. No se guarda en cajas ni en papers, se guarda en cuerpos. Si ustedes vienen a buscar, deben prometer que preguntarán a la gente antes de contar». Elena sintió que el terreno bajo sus pies se volvía doble. Por un lado la excusa científica, fechas, estratos, conservación. Por otro, el latido humano que pedía consulta y respeto. Mientras la tarde se estiraba, decidieron lo que no estaba escrito en ningún protocolo. Antes de cualquier informe público, buscarían la palabra de las comunidades. Antes de exhibir la voz, pedirían consentimiento. Y si algún familiar vivo emergía reclamando, la prioridad sería la persona y no el titular de ninguna revista. Cuando la luz cayó, recogieron cuidadosamente los objetos y los embalajes con la misma reverencia con que se empaqueta una herencia. Elena, al meter el silbato en su bolsillo, sintió el tamaño de la decisión que llevaba consigo. No era ya solo la custodia de un hallazgo, sino la tutela de una intimidad que pertenecía a alguien que había cantado para sobrevivir. Mateo dormía en su cuello. La melodía, por algún hilo, había tejido un puente entre el pasado y él. En el atardecer, mientras cerraban la capilla, alguien encontró marcas en la tierra recién removida fuera de la entrada. Huellas pequeñas, de paso ligero, que se perdían hacia el sur, hacia un sendero que nadie había señalado en mapas recientes. No eran viejas, la humedad todavía brillaba en sus bordes. Al verlas, Samira buscó las miradas del grupo y dijo con voz controlada: «Alguien estuvo aquí no hace mucho, alguien que sabía dónde buscar». El rumor volvió a levantarse, pero ahora venía de dentro de la loma y no de los micrófonos. La loma tenía memoria de voces que no se callaban. Elena miró la dirección en que se perdían las huellas, al horizonte que comenzaba a oscurecerse, y supo que la búsqueda tendría que seguir. No como titular, sino como camino, hacia personas, hacia historias vivas. Llevó a Mateo en brazos, dejó que Samira fijara la última cuerda en la caja y antes de descender por el sendero, cerró los ojos un instante para escuchar, otra vez, la melodía que se negaba a ser solo un objeto de museo. El equipo se preparó para seguir la pista que las huellas marcaban. Mientras empaquetaban, la anciana Mara les llamó en voz baja.
Cuando vayan, lleven consigo pan y agua, no como ofrenda, sino como prueba de que vienen a preguntar. Helena asintió. Había algo en esa petición que le parecía un código ético tan antiguo como la canción misma. Al caer la noche, se fueron. El resplandor de las linternas recortó las últimas formas de la capilla, y pronto solo quedó la promesa de un camino que continuaba más allá de lo sabido. Helena pensó en la niña del pergamino, en el pájaro de madera, en el silbato de barro, y entendió que la voz que habían despertado no quería ser apropiada por la fama ni por la ciencia sola. Pedía, antes que nada, ser devuelta con cuidado a quienes todavía la vivían. Con ese cuidado emprendieron la marcha hacia el sur, donde las huellas habían señalado una dirección.